a lot of time. Yes, we waited for a lot of time, 5 minutes. So we're going to start with the class today. Yes, you are just you. And today, oh my God, here is here. Okay. Hacer una actividad, ¿sí? De una conversación. ¿Listo? Con dos conversaciones. Entonces, acabo de enviar al chat la primera conversación. Entonces, lo que tenemos que hacer es, la primera va a ser Lady, ¿cierto? Entonces, Lady va a ser la A y Marcela B. ¿Listo? Entonces, vamos a leer esto y luego de que lo hayan leído, ¿sí? Vamos a leer la siguiente conversación, que ya sería esta. Entonces, la siguiente sí ya la iniciaría Marcela. Entonces, Marcela sería A y Lady sería B. ¿Listo? Entonces, girls, you can to start, ¿ok? Ya pueden empezar. Ok, teacher. Entonces, en la primera inicio yo, ¿sí? Tiene 2 paquetes de fresas por Canceros y la fresa grandototota, la fresa rojita, la fresa dulce. Okay. So, please clear the table. All right, I'll clear the table right away. ¿Continúo, teacher, o esa es otra conversation? Sorry, El teacher, no microphone, te teacher. escucho. I'm sorry. Entonces, voy a volver a explicar. ¿Listo? Entonces, una conversación. Dos. En la primera tú A y la siguiente conversación. Teacher, se te escucha un poquito entrecortado. Yes. Maybe Now they- I am A. Yes. ya terminaron la primera, ¿no? Sí, yes. Entonces, Okay. y inicia Marcela. ¿Listo? Okay. 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 I'm going to the supermarket. What do we need? Please get some stick. Stick? All right. Okay, girls. Okay, very good. Perfect. So, and the idea of these activities is practice the pronunciation. Yes, entonces la idea de estas actividades así de conversaciones, pues es practicar la pronunciación de muchas palabras. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar, ¿sí? With the next activity. Vamos a hablar, vamos a practicar el tema de la clase pasada, que es el future simple o simple future, ¿sí? El will. Entonces, les voy a enviar, ya les envié ese ejercicio. Y aquí les voy a compartir pantalla para explicarles un poco más qué deben hacer. ¿Listo? Entonces, este es el ejercicio. Uy, les estaba mostrando la copia. Ok, vamos a volverlo a cargar. Ay, no. Listo, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Listo, entonces, este es el ejercicio, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos entre paréntesis los verbos. Sí, hay algunos que están en negativo, otros no. Entonces, la idea es que vamos a completar estas oraciones, ¿listo? Teniendo en cuenta el will y el verbo que nos están dando aquí. ¿Listo? Son solamente 9 puntos porque el primero ya está resuelto, ¿cierto? Entonces, vamos a tener 8 minutos para hacerlo. ¿Listo? Just 8 minutes.
Entonces, at 6:33, you need to send me your screenshot, ¿ok? A las 6:33. Okay, lady, perfect. Thank you very much. You just got one mistake. Okay, lady. Tuviste un error. Ese error es porque tú pusiste en negativa el have, ¿cierto? El have ahí no está actuando como ningún auxiliar, sino como verbo, ¿sí? Entonces debiste haber puesto en negativa el will. ¿Listo? Que la negativa de will es won't o colocar will not. ¿Listo? Ok, teacher. Me Teacher, quedó muy claro eso, lo que no estuve la clase number pasada. 10 is Ok. ¿Quién no está hablando? Marcela, tell me. Marcela. En la 10 hay dos opciones, happen and only. Yes, we need to use both words. Tenemos que utilizar las dos palabras. ¿Listo? Ok. Ok. ¿Listo? Sería organizarlas, a ver cuál sería la forma correcta.
Okay, Marcela, thank you very much. Okay, you just got one mistake too, and the mistake is the number 10. Yes, Yes. It's porque first only, yes, it will only happen, okay? Porque el only es como un adverb of frequency, ¿sí? Como un adverbio de frecuencia, de los que vimos de que usualmente, de vez en cuando, ¿sí? Entonces, solo, ¿sí? Eso es como para decir que solamente pasará, ¿sí? Entonces, Okay. sería primero va only y luego have, ¿ok? Okay, teacher. Thank you. Ok, entonces aquí tenemos ya todo resuelto, como todo les quedó bien, ¿sí? Solamente tuvieron cada una un error. Entonces aquí están viendo la forma correcta de sus diferentes errores. ¿Listo? Entonces ahora vamos a leer algunas de estas oraciones. ¿Listo? Entonces, lady, please read me the number 3. Okay, you will meet lots of interesting people. Okay, you will meet lots of interesting people. Okay, tú conocerás muchas personas interesantes o mucha gente interesante. Okay, and Marcela, help me with the number 8. Yes, teacher. There will not be anything left to wish for. Okay, so very good, girls, very nice. So, Ok, estoy mirando la pantalla. Ahí era, es want. yes, puede ser won't o puede ser will not. Ah, ¿Listo? ok. Para negar, para decir que no, con will se puede decir won't o solo will. Listo. Ah, ok, ok. Okay, girls. So, so today we're going to talk about another topic. Yes, the topic is the manner verbs. So, girls, and what do you know about the manner adverbs? I'm sorry, manner adverbs. What do you know about the manner adverbs? ¿Qué saben acerca de los manner adverbs? I don't remember, teacher. You don't know, yes? No, you don't remember about that. Okay. And lady, what do you remember about the manner adverbs? Sorry, teacher. I don't remember about that topic. You don't know about, okay. Okay, both don't know about that topic. Okay, perfect. So, the manner adverbs, yes. Vamos a ver ahorita un video acerca de esto, ¿sí? Pero por ahora, the manner adverbs are that who show how someone does something. Yes, this is the manner adverb describe the verbs. Okay, the manner adverbs describe the verbs. Okay, so we're going to continue with this video. Okay. With this video Adverbs can do about many things. manner adverbs, okay? Please tell me if you cannot listen or if you can listen. Me avisan si pueden o no escuchar. ¿Listo? Para seguir reproduciendo o no. ¿Listo? Entonces vamos a ver primero este video y luego continuamos. ¿Ok? ESL Library.
Adverbs of manner. What are adverbs? Adverbs can do many things in a sentence. They can describe verbs, adjectives, other adverbs, or entire sentences. Adverbs of manner tell us how someone or something performs an action. For example, I walk quickly. He speaks intelligently. My dog barks loudly. How are adverbs of manner formed in English? Most adverbs of manner are formed by adding ly to the adjective. For example, the adjective soft becomes the adverb softly. The adjective careful becomes the adverb carefully. The Teacher, adjective easy ya, becomes ya, the ya. Listo. And just tell me, Marcela. Es que se ha pausado, teacher, pero ya otra vez reanudó. Okay. adverb noisily. When we add ly to an adjective that ends in y, the y changes to I. There are a few exceptions to the ly adverb rule. Some adverbs of manner don't end in ly. For example, the adjective good becomes the adverb well. A few adjectives and adverbs even have the same form, including fast, hard, and late. There are 4 common sentence patterns for adverbs of manner in English. The first pattern is verb plus adverb. For example, in the sentence, the ballerina dances beautifully, the adverb beautifully follows the verb dances. Beautifully describes how the ballerina dances. The second pattern is subject, verb, object plus adverb. For example, in the sentence, the children finished their homework quietly. The adverb quietly comes after the object, homework. Quietly describes how the children finished their homework. The third pattern is adverb plus verb. For example, in the sentence, he gently pets the kitten, the adverb gently comes before the verb pets. Gently describes how he pets the kitten. The fourth pattern is verb plus adverb plus verb. When a verb has 2 or more parts, the adverb often follows the first part of the verb. For example, in the sentence, they are patiently waiting for the bus, the adverb patiently comes between are and waiting. Patiently describes how they are waiting for the bus. Let's look at some more examples of adverbs of manner in a sentence. They studied hard for the test. He didn't sing the song well. The teacher calmly spoke to the students. The girl is noisily chewing her food. My friend plays the piano badly. Okay, girls. That's all about the video. That's all about the video. So, girls, now, after that you watch this video, what do you know now about the
manner adverbs. Girls, ¿qué aprendimos o qué entendimos ahora acerca de los manner adverbs? ¿Qué son? Algunos verbos se les coloca el LI como softly. Y hay diferentes formas de escribirlo. A veces está antes del verbo, a veces está después. Yes. Okay, thank you, Marcela. And Lady, what do you know now about the manner adverbs? Teacher, yo ya te iba a decir prácticamente lo mismo que acaba de decir Marcela. Lo que alcancé a ver en el video, porque a veces se me paraba la pantalla, era que pues su estructura, ¿no? Que venía, siempre lo usaban un verbo seguido de un adjetivo y que algunos adjetivos se les colocaba ly, y habían algunas excepciones en las que el mismo verbo quedaba quietico, que ahí mostraban el ejemplo que era el hard, hard, o good, good. Solo eso. Así más o menos fue lo que alcancé a entender porque estaba un poquito perdidita. Okay, okay, don't worry, don't worry. Entonces, continuando, what is the manner adverb? Yes, what is that? The manner adverb describe verbs. Yes, we use the manner adverb to describe verbs. Yes, they show how Como muchas does something. de Sí, los adverbios. can you repeat me? ¿Puedes repetirme? Se escuchó como entrecortado. Diferentes maneras de usar los adverbios dependiendo de como la frecuencia de que se está haciendo algo. Podríamos decir como dependiendo aquí como la estructura de la oración, ¿no? Asimismo, sabemos que está describiendo ese adverbio, ¿verdad? Entonces, los adverbios se utilizan para describir verbos, ¿sí? Para describir no verbos, para describir una acción. ¿Cómo sucede o cómo está sucediendo esa acción? ¿Sí? Los usamos para describir cómo está sucediendo algo, ¿sí? Ellos nos muestran cómo está haciendo algo, ya sea una persona o cómo está sucediendo, pues, cualquier acción, ¿cierto? Entonces, esto es como tal el significado de los manner adverbs o adverbs of manner. ¿Listo? Entonces, continuando acá, how are formed? Yes. ¿Cómo los formamos? ¿Cómo se forman estos manner adverbs? What do you know about that? ¿Cómo se forman estos adverbios? No, es que daba varias opciones. Okay. Dependiendo. Yes, there are 3 options. Yes, without thinking about He ran quickly. Yes, entonces, básicamente, lo que hacen los manner adverbs es agregarle LI al final, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos hablando de quick, ¿qué significa quick? ¿Saben qué significa quick?
es como una forma de decir rápido, como ya. Yes, Tengo ante todas las- rápido, deprisa, ¿cierto? Pero si decimos quickly, Es rápidamente. yes, la L Nico. y la I es, en muchas ocasiones hace que ese adverbio termine en mente, si tenga la terminación mente, rápidamente, furiosamente, Teacher, entonces, lentamente. en caso de las excepciones que ahí mostraban el hard, que significa fuerte, si no se le coloca el LI, sería, o sea, la misma palabra se utilizaría para decir fuertemente, sin necesidad de colocarle el Y. Yes, Ok. yes, it's like that. Pero recuerden que hay muchas palabras que no se traducen literalmente del inglés al español, ¿cierto? Entonces, nosotros usualmente no decimos, él está levantando eso fuertemente, ¿cierto? Entonces, así como esas palabras como tal las diríamos, al traducirlas en español simplemente diríamos fuerte. Hay muchas palabras que terminando en LI, al traducirlas al español, a nosotros usarlas comúnmente, no las vamos a decir con esa terminación, ¿sí? Entonces, lo importante de estos adverbios, ¿sí? Es que cuando tienen esta LI, indica que estamos hablando, que estamos describiendo como tal de la acción, ¿sí? Que se está empleando dentro de esa oración, ¿sí? Dentro de lo que estemos hablando. ¿Listo? Entonces, como tal, esta sería la forma en la que nosotros formamos estos adverbios, ¿cierto? Le agregamos la LI al final. ¿Listo? Entonces aquí tenemos unas reglas, ¿cierto? Aquí tenemos unas reglas que eran de las que ustedes me hablaban, que habían diferentes formas, ¿verdad? Diferentes formas de armarlos, diferentes maneras de formarlos, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la primera regla. The first rule is when the word ends in a consonant plus y, ¿sí? Cuando termina en una consonante más una y, we switch the y for a I and we put the ly. Entonces, si termina en una consonante y una y, lo que hacemos es quitar esa y por una i latina, ¿sí? Le cambiamos la y por la i y luego agregamos el i. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, ¿cierto? Entonces tenemos easy y angry. Entonces, al pasar este adjetivo a adverbio, sería easily, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que termina en la Y, la cambiamos y agregamos LY. ¿Listo? Entonces, pasó de decir fácil a decir fácilmente. ¿Listo? Entonces, la siguiente regla es for the adjectives that end in IC, para los adjetivos que terminan en IC. ¿Listo? Entonces, when they ending in IC, we add the A, and double L y la Y. Entonces se le agrega una A y no solamente va a ser una L, sino dos. Y la Y que siempre coloca. ¿Listo? Entonces, for example, es tragically. También podemos decir con música, musically. ¿Sí? Entonces, musicalmente. ¿Listo? Porque a veces utilizamos la palabra musical para describir a una persona. ¿Listo? Entonces, continuando aquí con la otra regla. When ending in LE. We leave no, the... pero déjeme ir a mí primero al baño porque yo sé que me hago popis y no puedo fuera al baño, dijo el otro. We put the L. We
We leave the L there and change the E for a Y. ¿Listo? Dejamos la L tal cual, así como está, y simplemente cambiamos la E por la Y. Yes, entonces, for example, horrible, ¿sí? Cambiaría por horribly o horribly. Y aquí, terrible cambiaría por terribly. Entonces, dejaría de ser terrible para convertirse en terriblemente. ¿Yes? Entonces, la más fácil, ¿sí? Los que terminan en L, simplemente se les agrega la L y la Y. ¿Listo? Se les agregan dos. Se les agrega en la terminación como tal. ¿Listo? Entonces, como toda regla tiene su excepción, ¿sí? En este caso hay dos. Hay algunas palabras que no sufren ningún tipo de cambio, ¿sí? Tenemos aquí, que eran las que mostraban en el video. Algunas las mostraron en el video. Tenemos aquí fast, hard, early, late. Entonces, ya vemos que aquí está fast, significa rápido o rápidamente. Entonces, esto sería dependiendo la oración. Y aquí lo que les decía, algunas veces no diríamos, por ejemplo, no vamos a decir tardemente o tempranamente, ¿sí? Entonces, sigue siendo temprano o simplemente tarde. Y la otra excepción es que hay algunos que cambian por completo. Por ejemplo, tenemos good, que significa bien, y al convertirse en un adjetivo sería well, ¿ok? Entonces, estas son las reglas. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Or No, okay, perfect. So, entonces, vamos a continuar aquí. Yes. How to use it. ¿Cómo utilizarlos? Entonces, los adverbios se colocan generalmente detrás del verbo. O sea, primero va después del verbo. Primero va el verbo y luego colocamos el manner adverb. ¿Ok? Ok, entonces vamos aquí a hablar de la estructura. ¿Cierto? La estructura sería en este caso pronombre personal. Yes. O no coloquemos pronombre personal porque no siempre es con personas, ¿cierto? Entonces el sujeto, que es de lo que vamos a estar hablando. Luego de esto, seguiría ya el verbo y el adverbio. Y si es necesario continuar, colocaríamos un complemento, ¿cierto? Entonces, esta sería como la forma más común, ¿cierto? Porque como veíamos en el video, hay 4 formas de hacer estas oraciones, ¿cierto? Entonces, en ese caso, habrían 4 estructuras. Entonces, esta es la primera. ¿Quién me ayuda con un ejemplo? Un ejemplo de esta estructura. Hello, Marcela. yes, teacher. No escuché una frase en afirmativo. Sí, aquí teniendo en cuenta. She eat slowly. Ella come lentamente, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos haciendo es describiendo la forma en la que ella come, ¿cierto? Entonces,
El adjetivo describe el verbo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos otra estructura, ¿sí? Que iría de esta forma, que simplemente cambiaría como tal la ubicación de esto, ¿sí? Entonces iríamos el subject, ¿sí? De lo que estamos hablando. Luego colocaríamos el verbo, ¿sí? O sea, qué acción está realizando ese sujeto. Y luego colocaríamos como lo que está sucediendo, ¿sí? O sea, qué estás haciendo con esa acción, que sería como una especie de complemento, ¿sí? Se podría decir que sería como un complemento. Y luego ahí sí colocamos el adverbio. Entonces ahí hay como otra estructura, otra forma de utilizar este adverbio. Entonces, can you help me with an example about this? ¿Puedes ayudarme con un ejemplo sobre esto? No, teacher. ¿No sabes ningún ejemplo? Ok. Aquí podríamos decir boys, yes, run the park quickly. Entonces, aquí estaríamos diciendo quiénes son los sujetos, los niños, el verbo, correr, que sería como el complemento, ¿sí? Como el lugar donde están haciendo esta acción, que sería en el parque. Y quickly, entonces rápidamente. Aquí lo que está haciendo quickly, lo que está haciendo el adverbio es describir la forma en la que los chicos corren en el parque, ¿sí? En este caso sería simplemente en el parque, no sabemos en otros entornos cómo corren porque estamos describiendo es cómo corren en el parque. ¿Listo? Hay otra forma, ¿sí? Que también es muy fácil. Que sería primero el sujeto, luego iría el adverbio, ¿sí? Luego iría el adverbio y finalmente el verbo. Es como el contrario de la primera estructura que hicimos, ¿cierto? Entonces, can you help me with an example about this structure? ¿Puedes ayudarme con un ejemplo de una estructura, con una oración teniendo en cuenta esta estructura? Estoy pensando. Okay, perfect. Don't worry. I will wait. Ah, mm, no se me ocurre, teacher. Nada, nada, nada. Ok. Entonces, aquí diríamos, entonces hagamos la junta, ¿listo? Entonces aquí estaríamos hablando de un sujeto. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué persona o de qué podríamos estar hablando? Aquí podríamos colocar de pronto él, él. Entonces, ahora vamos a hablar del adverbio, ¿sí? Seguiría el adverbio, entonces sería cualquier adverbio ya conjugado, ¿cierto? Ya con la L y la I.
Entonces podríamos colocar, a ver, un adverbio. Cojamos uno de aquí arriba. A ver, tenemos angry, enojado, ¿cierto? Entonces, angrily. Ahora el verbo, ahora colocaríamos el verbo, ahora colocaríamos la acción que se está describiendo, que podría ser write. Si queremos un complemento, podríamos decir his homework. Entonces, él enojadamente escribe su tarea. ¿Sí? Entonces, que cuando él escribe su tarea, lo hace de forma enojada. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo mismo, exactamente lo mismo. El adjetivo está describiendo cómo sucede esta acción. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a hablar de la siguiente estructura. ¿Listo? La siguiente estructura es pues realmente muy sencilla. Lo único que va a cambiar es una cosita, ¿sí? Que usualmente. Entonces, seguimos con el sujeto, pero lo que cambia es que esta va a tener dos verbos. Entonces, vamos a tener un verbo antes y un verbo después del adverbio, ¿sí? Entonces, lo que tiene esta de diferente es que ese verbo usualmente es el verbo to be. Este verbo, el primer verbo usualmente es el verbo to be. Y el segundo verbo casi siempre está conjugado en presente, oh my God, I forgot it. Con el ing, with the ing, ¿ok? Cuando decimos comprando, caminando. Yes. With the progressive present progressive, con el presente progresivo. ¿Listo? Entonces, colocaríamos un sujeto, podría ser they, are, el adverbio, podríamos colocar, a ver, ¿qué podríamos colocar ahí? Sleeping, ok, ese es el verbo. They are softly. Y el otro verbo sería sleeping, ¿cierto? Entonces, ellos están durmiendo suavemente, ¿sí? Como muy relajados, como sobre un lugar. Entonces podríamos aquí colocarle in the sofa. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace. ¿Listo? Aquí describe la forma en la que ellos están durmiendo en el sofá, ¿sí? Entonces, el adverbio lo que hace es describir la forma en la que sucede una acción, cualquier acción que cualquier persona u objeto realice. ¿Listo? Entonces, vamos a devolvernos acá y aquí. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos así, estamos hablando, la mayoría de las veces que utilizamos estos temas, los utilizamos en presente simple. Entonces, no debemos olvidar que lleva una S al final del verbo. ¿Listo? En tercera persona. Cuando estamos hablando en tercera persona y estamos hablando en presente simple, siempre se debe colocar la S al final del verbo. ¿Listo? Sin importar el tema en el que se está hablando. Entonces, ¿tienes alguna duda hasta el momento? Or everything is clear. O todo está claro.